ver, che. Bueno, hoy les traigo... Uy. Bueno, buenos días. Hoy les traigo una review de Kcorp Vitality 0.4 en el pozo Kcorp actualmente. Y Vitality de intentar meter más de una win seguida. Va 1-3, 0.4 como les di. Vamos a hablar un poquito del tema de los bans ahora, antes de que empiecen a piquear. Akali rotísima. Renata muy buena. Junto, bueno, ahora está bañada, pero se juega con... se juega con Kalista, que estaban como buena en escena también, porque es un buen soporte que presiona en early. Draven lo mismo que Kalista. Y de siguiente van se va a venir. Siguiente van. Creo que acá venía Nash, ¿no? Sí, exactamente una Nash. Después poner pick bien. Pero primero que se pica son los ADC. Luego el jungla. Tipo en R1 van a piquear un Varus. Y ahora en R2 a ver qué piquean. Teoría tiene que ser la bot. ¿Qué van a sacar? Acá contra... a ver qué puede ser. Algo que le esquive la R. Bueno, Rumble está roto. Yo lo indicaría un Rumble. Para indicar un Rumble actualmente. Es más, el siguiente parche se va nerfeado, pero no. Van a ir con la bot lane. Y van a piquear a... bueno, pueden sacar el combo, ¿no? Con Rakan. Tipo, salir a Rakan ahora. Te queda clean. Sí, bien. Ahora en teoría sacarías el soporte y el jungla. A ver, acá pues sacas una Lulu, algo de eso. Sacaría yo. Me parece lo más lógico. Si no, ¿qué más puedes meter adentro ahí? Una Lulu, Emilio también. Bueno, si es el jungla me gusta. Si no, no. Si no, no, porque es medio raro. Tipo Rumble bien. Dijimos que ese Rumble estaba roto. Lo más probable es que ese Rumble sea para la doble. Así que acá que bañas. Que está OP. Fuerte. Bueno. Nocturno eso lo puedes piquear. Un tanque ahora. Bueno, ok, jungla entonces va a ser. Para machar la red. Si es que va jungla. O sea, es un lindo tanque, ¿no? Y controla bastante la visión. Que se darle con los pimpollos y esa boludez. Como siguientes van, ¿qué queda? Vamos a ver qué queda. ¿Qué queda? Bueno, hacemos acá y para mí va jungla. Así que queda top medio. Para Vitality. Y ellos y Kcorp, suponiendo que les falte el soporte. Si es que, bueno, no, suponiendo sí, que le falte soporte. Hay callos acá, van a ir una Lulu. Si soy Vitality. Así para denegar Lulu Milio, para denegarlo un poquito a botle. Si no, vamos a pasar que bañaste mucho bot, bañaste 3 ADC, bañaste con terrorista de la grieta. Si no, lo que puedes hacer es denegar un poquito el medio, ¿no? Me parece lo más lógico porque vas a tener las picks de top. O viceversa, ¿no? De negar tops y las picas medio. Lo lógico. A ver, che. Que me baña Vitality. Que me baña señor Carter. Graves. O sea, tiene la misma sensación de que esa rel es soporte, no es jungla. Porque si no tendría sentido bañar Graves acá. Y lo que intentas hacer ahora es fortalecer un poquito de negar medios para piquear ahora en R4. Udir, bueno, está bien, está fuerte en la top lane. Pero creo que pierden matchup para mí contra... A pesar de que tenga tortuga, para mí pierde el matchup contra el Rumble. En early por lo menos. En late yo creo que no, porque taquea un poquito de MR y el Rumble como que le cuesta. Y más la tortuga. Pero en early no tendría que hacer, no tendría que tener miedo al Rumble. A ver cuáles de las van. Sim. Entonces piensan que cerrar el soporte.
por los lavans. Tipo dañar junglas carry a vos, que se le considera un jungla bastante carry. Y de las van, que van entonces otro top más o un medio. Yo creo que van en top. Ah, no, Oriana. Mago de control. Me disgusta. No, no estoy fan, no soy muy fanático de venir Oriana. Banería antes un Asir, un Corki, que se está viendo. Bueno, en la LEC, ¿no? Y ahora, cuarto, y Casante. Casante para manchar al Rumble, por lo que entiendo. Me gusta Casante. Buenos escuditos. Y aguantás el early, porque no te va a matar. Y vos con las Q limpias, wey, goleadas fácil. Así que no vas a tener ningún problema. Lilia. Entonces Lilia jungla. Acá estás algo diferente. Porque aquí te tanquea todo, O sea, tenés la rel, pero discutible. Y una Tristana medio. Me gusta. Me gusta. Bueno. El problema acá es que el tanque de Kcorp Corp es un soporte y va a tanquear lo justo. Tipo, tienes que pelear bien las peleas. O sea, si Kcorp Corp hace bien las peleas, esta partida la gana. Si no, NT. NT. Y aire medio. Me gusta. Me gusta. Sufrirás un poquito en el early. O tal vez ni eso. Porque como tenéis las Q con Ari de chill. Así que bien. Me gusta más la composición de Vitality. Mucho más. Es mucho más fácil de ejecutar. Y tenés los lindos tanques para que tus carries peguen. Más un poquito de movilidad con el Raka. Vamos a pasar a la grieta ya. Amigos festejando. Festejan, no sé qué festejan. La grieta, dale. Vale. Todo esto no me interesa. Bien. ¿Habrá doble ítem de soporte? Bueno, así te parece lo nerfean eso, porque hay una forma de jugar bastante rota, que es jugar con doble ítem de soporte. Te compartís los súbditos con el soporte y la S se lo comparten, porque sin llegar al cap. Porque a partir de cierto porcentaje, o game pause, bueno, lo podemos explicar ahora. Si ya sos un cierto cap, te empieza a dar cada minion que te da 1 de oro, ¿no? Esto para evitar antes había boles muy G que se llevaban, no sé, Hana y otro soporte X. Para evitar eso. No, miento. Era para evitar el funnel. Picabas un G y una Lulu en medio. Entonces el Lulu iba con el ítem de soporte y ya está. Entonces para evitar esas cosas, si siguen esto, ¿no? El tema de los ítems de soporte. Y bueno, en el caso de que el jungla farme X cantidad más de minions neutrales que de la jungla, le da 1 de oro. Para evitar que recuerdo, Lulu medio o un soporte, porque también podía hacer zona. Era Lulu zona, que son soportes buenos por el tema de escudo y eso en esa época. Zona caro, porque se te muere cuidándote y es menos útil. Pero sí, eran esos dos los soportes. No, vamos a saltar ahora, ya que está picado esto. Che, estoy viendo que creo que Tristana va con TP, un poco de cagón, Yo lo llevo con Ignite y a usar la línea. Lo que pasa es que ha usado un poquito, ¿no? Pero yo lo llevo con Ignite, ya fue. A tompear tener 1 contra 1 total. La Tristana debería saltar cuando el besito sea mal gastado. O bueno, porque el problema es eso. El problema de Tristana es que se vas a saltar. Y si el área es buena, te el besito en la cara y quedas como un estúpido. Ese es el problema, pero hay cómo juega. Es más bien la área con desmaterializador para asegurar ciertos minions. Y importante lo que les dije, de ahí tiene support.
Cuando llegue con 200 de oro, cada AS, a ver si va a querer comprar unos tradeos. ¿No empezó? Ah, empezó desmontado, entiendo yo. Entonces para que pegarlo, le digo, me traiga más. Fasting Tranqui, no sé, bueno, sabe dónde empezó, sabe que por el lugar que tienen. Saben que empezó en Blue el Maokai, porque tiene un war ahí en Raptors. Y ya va a pasar, mira, ya va por 3 campamentos en línea y debería de saber que es lo mismo. O se los hizo. Ah, no, se los hizo. ¿Entonces qué hizo? ¿Pero estaban en invade? Pero si tiene un war puesto en el bush. De abajo. Porque tipo se hizo Raptors y se paseó para el blue. Raro. Indiscutible. Bueno, ellos le pagan un poco más dinero. Yo analizo. No. Buena presión, eso siempre va a sacar presión rumbo en early por el tema del mechero. Pero lo bueno es que el top 1 va a perder farm, porque cazante a base de Q te limpia todo y se cae de la risa. Sí. Hizo los Raptor primero, hizo Raptor, into todo bot side. Y ahora va para el red. La ley ya está terminando, obviamente le va a sacar un poco de tiempo porque se hizo un paseo gigantesco el Makai. Van a ver que está por parte de arriba, porque tiraron el revelador. No sé qué busca invadir acá, porque lo vieron que no había nada, supongo que controlar visión. Cangrejos, se comparten los cangrejos, bla bla bla. Por ahora no sé problemas, porque también hoy en día ya muchos de estos junglas de farmear que yo no tuve uno sin sao, de pelear yo a partir de nivel 5 la jungla, muy raro. Buen engage, y salta la rail, pero se salva. Ay, lo que equivoca, las caritas de Upset, clean. Bien y mal traído, vaquea supongo, va a ser lo que yo creo, Upset entonces. Vaquea para comprarse, me voy a poner adelante y no se aforro, bien. Y no se compro el tomito, sino compro espadas y un guard. Acabo de crash la wave, lo lógico. Double longsword instead of a serrated dirk hurts in a lot of these early game situations, especially because Carzzy isn't going to be opting for any early lethality. You expect him to be Kraken Slayer as the conventional build. So le jodemos un poquito la wave. Bueno, va a caer igual, ¿no? Pero yo por lo menos ese canon, si se espera por el rango se lo da. Bueno, le cayó una wave, pero la va a recibir en torre, sí que entra mal, y creo que la plaga que le tiran no le agarra a nadie el oro. A ver eso. Rotaciones para pelear los Kevins, que son las larvas de topside. Bien, importante. Además, más con una Tristana, porque Tristana devora torres con la bomba. Entonces, es importante pelear eso. Además, bueno, tenés RAM, o sea, tenés doble presión de línea, que es medio top, así que estos son objetivos gratis. Y Douglas va a tradear, ¿no? Trae por trade, eso es lo que se ve normal. Si tu jungla no tradea dragón cuando el otro se en larga, es un hijo de puta. A menos que, bueno, tenga presión de medio y vos, que seas en este caso la bot, seas un hijo de... estés presionado, no sé, tengas... a ver, no vuelven que presione mucho. Ashe con alguna boludez. O no sé, Karma es real, por ejemplo, que presiona bastante. Bueno, un Ashe Karma también, pero Ashe se ve más de soporte. Bien, tío. Se frició para la wave bien lindo freeze. Más lindo freeze. Yo pegué un saltito ahí. Gastó el besito. Bueno, tengo que pelear, ¿no? Pero yo aprovecharía más el early con Tristana. Y con Ignite ya está full terrorista, level 3, se salta y le come la boca. O incluso level 2. A ver, van a pelear el cangrejo este. Salto, bien. Bien, viste, erró toda la estúpida y debe hacer kill. ¿Qué acaba de pasar acá? ¿Por qué hizo paseo para el orto? ¿Upset o Targama hizo la que se le cantó el orto? Aguanta. A ver, volvemos. Targama dejó la de solo, sí, para rotar a medio.
al pedo. Tipo, giró, no hizo nada. Y sí, acá tiene que ver si no se muere. Maleta Ramas. Lo que tendría que haber hecho es ir con el... ¡Ah! Bueno, flash. Queda ahí, ven. Tiene que hacer acá Targamas. Es que mira lo que hace este hijo de puta. Vean el mismo mapa. El tipo rota para ayudar a Seiken. Y se olvida que tiene a Porase peleando solo. ¿Viste? Se veía que tenía azul. Y bueno, acá tiene que fallar. Lo bueno es que después hacer un engage. Cargamos y bueno. Flash por flash. Está mal. Digamos que queda medio even. O sea, pierdo flashes, pero lo bueno que después el engage le va a costar más a Vitality. Pero si eso te le atarga más, ahí tiene que girarse. Antes, tipo, porque no son unos dos, no, ni protegió la S, ni llegó a pelear el río con Seiken y Bo. Tipo, se quedó en mitad de todo, se quedó como... Y bueno, toca mirar, papi. Sí, salte. Bueno, ahí bien, ahí es lo que tiene que hacer Lari. Pero aún así te ganas el trade por la bomba. Solo por la bomba. ¿Ves? Otro salto más y se muere. Lástima que bueno, gastó la R un poco al pedo. Porque, o sea, sí, al pedo. Si no activa la bomba, pero no, al pedo. Por televisión. Pequeña ventaja al doble, como es lógico. Hasta que tenga un poquito de opa. Y me gusta ese ganqueo. Porque el Rumble pushea pero como loco. Pero bueno, va a quedar porque... no tengo el timer de las larvas cuando salen. Eso tendrían que poner en grafismo, pero bueno. Hace poco salieron las larvas. Creo que solo en la LEC sé que ahí están los contadores de cuántas tenés. Es lo único, programas. Lo bueno que tiene la LEC es lo que es la diferencia de ahora, que es genial, porque acá ves quién es un hijo de puta, quién no. Lógico la ventaja en oro, en bot, más esta plaga, porque recuerden que le cayeron una buena early a Upset, porque pelearon muy para el orto. Después lo de top es lógico, es Rumble. ¿Y eso qué? ¿Tiene más es? No, 69. Pensaba que era un... Perdón, tengo un anteojo. Pensaba que era un 6-1. Fermier. Bueno, ya se le dan, creo que falta. Como están en ese éxito que le faltan como unos 45 segundos y contando. Amarillo 15 segundos y sale. Tendría que hacerlo esto de nuevo Bo. Y bueno, iba a decir pensar en rotar línea para aprovechar. Porque el problema es que no están presionando. Y el problema es que si haces 6 larvas y no empezar a presionar el early para sacar las ventajas de las torres, es un poco el pedo. Esa es la dualidad, ¿no? Hago 6 larvas, pero mi equipo no rompe torres. Te quiere matar. Te quiere matar porque eso también significa que el enemigo está a 2 de tener alma. Porque vos traíaste 6 larvas por 2 dragones. Y bueno, tienen que aprovechar. Pero a ver, está Dagas por la jungla. A ver si piensa pelearlo. O está que está haciendo... está esperando un ganqueo. Salte se va a la mierda. Y van a pelear los con la larva. Lo importante es que si se hace que se haga 4, que no se haga las 5, porque las 5 es cuando sale el bicho chiquito. Y se te pinte que se le hace todo si quiere. No, se hace 5 porque me metió una. Y esto es para Kcorp, sólidamente. Salí ahí, metió. Vamos a lo mejorarle.
Tipo, en este momento, la liga destruye el Maokai. Vaya, medio obvio que le va a ganarle por la Tristana. Cambiamos la replay. Seguro. Y pero ya está. El Rakan es aniquilado. Y bueno, el Maokai estaba encerrado. Obviamente el Rumble tiene periodo de línea, entonces va a rotar antes. Sí, creo que ni siquiera tiró ulti. Perdió fuego con el mechero y nada más. Opa, bueno, qué buena R. Pero flashea, a ver. ¿Es por R? Messi. Igual dudo que le saquen luego de ventaja ese flash. Digo, sería medio raro que pasearas para un... no, Maokai, estoy encerrado, baby. Bien. Para agarre. Qué bueno que no tiene R. Solo tiene... ah, bueno, lo recupera antes. Dragamos encima, qué paja. Bueno, pero 2 dragones por 5 guerritas. Ahora si el arma es buena. Para que esa es otra. Que te sale un arma media pedorra. Te quieres matar. Porque encima la compo de Kcorp es más de mid lane. R. Esto le da muy fuerte. Bueno, sé que puede morir. ¿Muere? Bien, 1 por 1. Pero la pierde igual, ¿eh? La pierde Vitality. No, porque está pegando. Están pegando los carry. Bien, bien, bien. Plum, plum. Pechita, pechita. Buena limpieza. ¿Qué mierda pasó acá? ¿Cómo sigue acá? Porque acá Boa hace un destrozo, La Q esa, look. Ah, lo rutian y ya está con el pito. Flash encima. Ah, ya está. La Lilia y ya está. Con los reset. Se mueve como un Telari. Bueno, Drake por 4 por 1. No sé, encima que haya un placa. Es más, ya se fue un cala de diferencia en bot, bastante bien. Y la Ari se recuperó. Está 300 a head, porque sacó 3 kills. Que no sé si 3 o 2. Buena R para soñar. Bien Bo, flash ahí. No hay tiempo el pulso, dijo, esto es mío. Bueno, el Maokai ya está muertísimo. Tiene que hacer tiempo. De acá bueno. Se queda, la rally se queda sin recursos, el Balu ya lo tienen para pegar y bueno. La Lilia no puede jugar sola, eso te deje. Bien, bien. Y eso que pintaba mal el turno, porque vos pega una Q2 que lo deja tiritando. Pero bien. Sí, se habrá pelado. Solo de pelado de acá, bueno, lo que tenía que hacer. Eso es lo que yo hubiera hecho. Pues llevaba un poquito de Tejana top y sacaba un poquito de ventaja. Yo lo he hecho antes. Es similar el matchup, porque vas a comer torre con casante, pero la distancia te limpia mucho más fácil. Te pushea mucho más rápido. Y bueno, con la bomba a la torre empezás a sacar ventaja. Ahora quiero ver cómo fue la ventaja de placas. Es más, yo creo que por placas... no, solo batiste. Sacaste 5 Kevins y aún así perdiste en placas, rete. Bueno, buen engage. No tiene flash. Bien, bueno, por el flash que le sacaron... que le sacó Photon en la top. Bien, bien, sí, no aprovecha, pero bien. Pero traías por Heraldo. No me gusta. O sea, si rompes bot, sirve. Porque acá te abre todo la Tristana. Porque tiene que respetar el cazante. Porque en un momento lo han agarrado. Bueno, pero si te darías bot por top, sale un poquito even. Y bueno, si dejas un poquito de la torre de medio, con que esté en mitad de vida, ya te sirve un montonazo. Viste, lo que es la Tristana en la torre. Te las come. ¿Traías? Bien, super bot. Un poquito de invade en la jungla. Mira eso. No pago. Y le puedes pelear, Sí, nomás. Ah, se agarra el pedo. Buen besito. Está parado para el orto García ahí,
Y error R eso, que te iba a Narnia. Mira acá. Blup. Y cerca encima. Y bueno, ahorita se pega un poquito la jungla, se miden los pitos. Perdió vos, por supuesto. Porque metió para el orto. Pero bueno. Lo importante de acá es el rojo, ¿no? ¿Quién se lo llevó? Ahora lo siguiente es pelear para el arma este. Es buena alma. Lástima que a Douglas le robaron el dragón ese de mierda. Pero bueno, gente. Ojo que vos está parado bastante mal, ¿eh? Y tenía RBT, yo ahí me tiro como un boludo. Pasando no tienen visión, ¿no? Pero... ¡Ah, no! Si estaba... ¿Qué digo? No tenían visión. Cambia un poco. Y acá Seiken te va a doblar la torre. Tienen que respetar aún así. Porque lo que tiene Vitality que tiene mucho engage. ¡Ay, profesor! ¡Uy, invente, profe! ¿No tiene remote ahí? ¡Ah, sí! Supongo que la borda de ahora para ver un poco de disengage. Porque el problema que va a tener ante esta hora es que el equipo de Vitality llega muy rápido ya. Porque tienes a Harissa con el Raka, que tiene 835 saltos. Douglas, que tiene las raíces para llevarte de lejos y no el W. Y encima la no la puedes cancelar. Y va Photon, que te agarra con la R y te empieza a pegar. Es un pesado el cazante. El problema que va a tener Vitality no, Kcorp con la tercera va a hacer eso. Pero este medio bueno, está bien. Golpeo, ¿no? Este peo. Yo me olvido, bot. ¿Pollas bot? Bueno, acá vamos a ver que no tiene más larga esta pelea. Porque los bots quieren pelear, tipo, se están bullando full. A ver qué pasa, a ver. Buen engage de Tena. R. Se muere Harissa por terrorista. Este ojete. Cleans. El Cleans es un... pasa que le metió el slow de la Q, ¿no? ¿Entiendo yo? La Q sí la E. La E creo que. Y los misiles que te lanzan. Yo no agarraría ese. Es imparable. Esto es de Kcorp, yo no lo pelearía. Bueno, Base está parado totalmente para el orto. Bien, tiene que fallarse así. Tiene la presión de medio. Esto Ghost Photo. Para mí traían, Traí por dragón, sirve. Está, allá en medio. Está. Yo van a tener por bot a Tristana. Y a ver, no sé, creo que no rompe todo de el cazante. Pero yo voy a traer a bot, A ver, le cargó la way nada más, pero yo voy a enseñar un poquito más. Un poco más greedy. No tenés flash, tenés R de todo. Y pasa, bueno, aprovechás 5 larvas que hizo el genio de Bo, echando la doble línea de presión de Tristana y Rumble. Un K400, weón. Va a pasar esa pelea en bot que le fue para el orto. A pesar de que llevaba el dragón de viento, le dio alas a Karsi. A Karsi tranquilamente puedo carrear. Y después, a pesar de que esté 300 nomás de oro ahead, la área está fuerte porque tiene 2 ítems ya completados, 2 buenos ítems y una buena bala encima. El problema es que lo que le hacen, el Tristana tiene que respetar muchísimo, por lo que les digo, tiene mucho engage. Y le ve que es el barro, una grita. Está bueno, no sé. Tipo, mejor para el de Kcorp, el que tipo es como un carril solo.
Para la rampa la cago, es más escapatoria. Vamos a ver, se está midiendo la pija por el red. Y ninguno lo veo lo que dejaré. Flash. ¡Ah! ¡Ah! Todo para el orto, todo para el orto. Ay, no sé qué hizo acá. Señor Targama se suicidó solo, porque erraron todo el combo. Bueno, R a 4, a 3. Pero, a ver, casi está busteadísima. Y esto lo van a Kcorp. A pesar de que erraron todo, Kcorp erró menos. Realmente. Y es un 4 por 0, ¿sí? Y todo rebot. Sí, pero acá te pushan la bot. O sea, tardeas bot por top, pero aún así no vale. Pero mirá todo lo que erran. Sobre todo el. A ver si le ponen la rep, el flash del Maokai al peor. ¿Y qué te le digan? Supongo que sí. O que te pega quien te pega Saiken. Tiene que respetar. Otto, chupongo, está bien. ¿Qué te va a hacer? Ah, bueno, ahora te es complicado. Pero tienes la R, ¿no? Para saltar un murito, aunque sea. ¿Sí? Acá lo que hace es. Luke. Se escapa. Por encima del tío Boss. Sobre los Lakers. No se pone la replay esa para que vean todo lo que erró Vitality. Sobre todo Hailsan que tiró un Q, ¿no? Sí, QR al aire que no le pega a nadie. A ver si le ponen. ¿Qué hace el profesor ahí? Poco terrorista, profe. El profe, el profe. No, mira. No. Me agarró de ojete. Ojete con el pixel y ya acá la mata. O no, a ver. ¡Ah, sí sale, tío! ¡Ah, sí sale! Terrorismo, la grieta, terrorismo. Terrorismo, la grieta. ¿Y Cauchar está muerto? ¿O no? ¿Sí? ¿R? Ah, bueno. Terrorismo. ¿Qué hace el profe ahí, Pero no es el profe. Douglas tira la R para no pegarle a nadie. Esto es varón. Sólido varón encima. Pero acá esta vez que la Ari puede hacer magia. No hizo magia la Ari, sino que le tembló el ojete y explotó. Che, ayuden a la boe, manga de burros. No, yo le parece mal porque se fueron. Rotaron mucho. O sea, ahí solo tenía que hacer turno la Ari, ¿no? Tipo, Tagama tiene que sucio tanquear junto con la Lilia. Y se muere, ¿no? Oh, tal vez que. Sí, no se muere. Buena R. Primero lo que quitó. Hailsan. Es la Douglas, el terrorista este. R. La nada. Hailsan. Se partió, llegó porque llegó, pues la velocidad. Y bueno, encima sobrevive. Pasa que no tienen daño. Después, bueno, Carrosy logra traer junto con Photon a Cabocha. Y ya está muerto porque se comió el stick de la R. Más se moría solamente con la R de la RAM. Ni era necesario que pegara. Ah, se pegó bien. Y esto lo quería pegar muy fuerte. Está bien. Tienen la prio. Esto tenía que hacerlo. No puede pegar. Y entra la visión. Acá. Acá entra el remo acá ya. Acá corre el Lake, muchacho. R. Hijo de puta. Sigue después la comento. Bueno, esta es completamente tolerada de Tragamas, esta tinta y Tragamas hace terrorismo. Creo que yo junto con Cabacho son los peores que están jugando en Vitality. De estos 4, 5 con este, partidas que están jugando. Caos limpia y encima es varón esto. Cómo duele esto, Acá Tragamas hizo caca. Cuando pongo el replay, explico por qué.
Mira, acá tira R moca y tiro más libre. Tira R. 1, 2, 3, tira R. Cargamos acá, tiene que tanquearse todo. Y el R. Y tenemos que hacer es buguear la R de Mokai, tipo comérsela y al mismo tiempo saltar con la W para, además de salvar a sus compañeros, comerse la R, saltarla y no quedar ruteado. Pero ¿qué pasa? Salta antes, se la come igual, encima, o sea, no solo se la come, sino que se come la del costado, o sea, la que iba en su carril y se come la de la izquierda. O sea, queda igual ruteado el hijo de puta. Y porque sí. Tipo, acá lo que tiene acá era que se muriera Targamas. Y ya está. Pero ¿qué pasa? Se murieron los 5 porque Targamas troleó. Ya está. Porque ¿quién se come si no es Targamas? Es la R de Maokai. Como mucho era que si no cabochar, tirar una R tipo encostado. En lo que sería el arbusto. Y ya está. Pero eso troleada de... Esto es completamente troleada de Targamas. Acá bueno, ahí ya se muere. Doble knockout. Lindo doble knockout. Está ya limpio. Salta acá. La última tiene los 3 reset. Abse no sé por qué vuelve, un poco estúpido. Que puede haber si tenía que le pija. Ya porque se acerca. Y ya bueno. Seiken, aunque bien de el salto, se muere igual. Esto es culpa de Targamas, Sí, bien. Es culpa de Targamas, Deja pelo bien, deja que te acabas de regalar. Targamos la partida. Idiota. Y eso que hay gente libre como Trimby, Ahora yo creo que para mí yo lo cambio, Fíjate split. Ahora ya no porque... ¿Cuánto partido te queda? Te quedan 2 más, ¿no? Porque son 8 en total. 8 bien soñado. Ahora pushas de chill. Y ya está. Se me da la diferencia ahora. Ya Rumble. Bueno, lo único que tiene Head, por lógica y por matchup y por limpieza oleada, es la jungla. Pero el resto, hasta el Rumble está 100 de oro behind. Para que vean. Ya va y empieza a pushar. Puedes pushar sin miedo. Ya no te paran. Tienes 2 buenos tanques. Y con la red Mokai lo hace correr para atrás. Porque si no, bueno, vas a ver qué pasa recién. Y más si Targamas nos tanque el R. And they'll do this thing where you'll just see them hover between the 2 lanes. Hilly and Douglas kind of moving towards whether they see a better opportunity as the wave clear sits top. Nice patience low push, tranqui, chill. Sólido 4-1. Con el Kaisan rotando, ¿no? Para apoyar una de las 2 líneas si necesita. Acá rompe tranqui, no te pasa nada. Tipo acá, ¿qué es eso? ¿Es esto? Está bien que Targamas. Bien, ya tanqueó. Y eso es lo que tiene que hacer antes que abuchar, ¿no? Pero ahora no va a limpiar una chota la habilidad porque está potenciada por el Baron Nashor. Eso es lo que tiene que hacer antes también. Tirar la R para cortarle un poco el engage. No hizo ninguna de las 2. Y ninguno hizo ninguno de los 2 porque Targamas no tanqueó nada y esto no les cortó el paso. ¿Y acá qué haces? Yo cago. Ni que para que termine el varón. Y rezaba por una TF, dormir a 4. Normal, flash dormir. Ya está perdido. Está perdido porque la única diferencia la tenés en la jungla. Y es medio complicado ahora que la pegue las TF. Después casi 3k de mod. Sí, 3k. O sea, ya le saco un ítem. Sí me desbarro letalidad, así que escala menos que el barro de ataque. La diferencia en un soporte es irrisoria. O sea, ya, bueno, en top está el top del objetivo. 5k. A 5k, 100 de oro. ¿Ya está? Ahora te pushea. Un poco raro lo ya, pero bueno. ¿Qué hace la Lilia?
Está peleando un poco de... Bueno, lo bueno es que eso que tiene, güey, que por lo menos... Y no es como esto. No pierde la ventaja. Eso es algo bueno para decir. Porque por el resto, bastante que... Igual esta partida se perdió en eso, ¿no? En ese engage en el río que troleo de soporte. ¿Tú Targama? La verdad está encerrado. A ver. Y bueno, ahora sí pelea, yo peleo. Un tanque me salvo. Tengo que hacer 3 pasos y me voy. Pero bueno, pushen atrás. Más hasta puede incluso aguantar 5 minutos más. Porque la ventaja la vas a seguir teniendo. Porque ya en este momento le ganas en rango. Le das en rango y en tanqueo y en engage a Kcorp. Y bueno, si peleas así, te digo. Exactamente, comienza a gastar. ¿Qué me estás haciendo ahí? ¿Qué estás buscando? Tenés visión. Tenés visión. Yo no tenía nada. No sé qué estás haciendo. Pero bueno, tenemos ya que hizo con la partida. Y bueno. Supongo que dijeron no se lo que... Buen build del cazante del Ciudad, me gusta. Hablando ya de iniciaciones, para cambiar un poco de tema. Me gusta porque contra el Rumble... es Bo. Y sé que me gusta. Me gusta el Ciudad. Ítem barato. Madurez es más. Hasta se le podrá hacer feliz incluso. Porque ya tiene Mikael, así que ya tiene para sacarle, salvarlo a cara si hay algún otro CC, en el caso de que no tenga lo haya gastado. Y pues yo sacaría el salario de uno. Acá tenés que limpiar con mucho cuidado. Ahí tenés que quitar toda esa agua de todo antes de pelear ahora. Y no encima si tenés la agua pullada, estás cagado. Lo bueno es que no sé si tiene posibilidades de Kcorp, una buena TF. Pero bueno, tienen que hacerlo, ¿no? Encima lo que te juega mucho acá es que no tenés la torre medio. Y por acá estás totalmente pegando sin visión porque no llegas a guardar la torre o guardar los arbustos del Nashor porque todavía sigue teniendo torre de medio vitality. Eso te da un oxígeno. Bueno, acá tienen que pelear, muchachos. Eso sacan torre de medio aunque sea. Ya saben que están ahí. Y encima no sacan en torre de medio. Y pelean el varón. Líquido. Lo ideal es por lo menos sacar el turno medio. Acá no te das cuenta de acá si quieres se puede hacer turno tranquilamente de Photon que tiene al lado Alagas con una R. Es un desastre si quería. Después, Carsi, bastante defensivo con la Will, Mortius y Sanguinaria. Me gusta. Bueno, se está viendo mucho corazón de hielo porque es baratísimo, es más, ahora los nerfean le suben el costo porque es un ítem tan barato. Si bien, bueno, iba a decir, o sea, porque lo único que pega básico acá va a ser como tal Seiken, pero es tan barato y tiene tantas cosas que te lo haces porque es barato. Es barato, 2400 de oro está. Además lo suben creo que a 2600 en el siguiente parche. 2.500, no sé, pero le sube un poco porque está muy barato. Y normalmente mínimo uno, la combustión enemiga suele ir a básico. Bien, ¿viste? Eso que tiene que hacer el mal. Pero no un poquito. Es más, ¿qué hace Beteo con el librito ahí? ¿Qué tiene? No de carga tiene el terrorista este. Ahí tiene que correr, acá Tolio. Todo extendió y se muere. Si sobrevive, lo felicito. Se me va a tener que vender el librito. No, sobrevive. Shutdown. Era bueno, tiene que vender el librito porque por las cargas, pero bueno, te dan por botones. Aprovechando, no sabía. Se concha el libro. El libro tampoco. Era pusher bot. Buen engage. Ultio, click. Bien, esto lo pierde. Esto lo pierde.
Kcorp tiene pinta. ¿O no? Depende que sí. Ahora pierde. La R fue un follow encima de Bombo. Pero acá se puede vuelta, casi se puede vuelta acá. Porque están todos. No se puede entrar y bueno. Cagarse de risas aquí. ¿Qué es ahí? They knew they needed to force a fight while VTO was down. They had the numbers advantage, They but I chill. thought that they were going to lose it. The moment the Photon joined the fight, I thought that it was disaster, but they make the play happen. Seiken comes up clutch. And KC are not out just yet. Not out of the woods whatsoever. 3 Drakes to 3, no Elder on the table. Both sides Pero ahora fighting for soul, 5 y... minutes. ¿Qué es eso? But it gives them more time to Slower. complete these AD carry items. Double AD Acá, carry in bueno. the late game is something Acá, buen that's engage de terrifying. acá, This engage was so good from KC. 2-man ultimate, immediate porque rumbles, encima le deja forcing Kazi to crema use his ult plantada very early on. Carsi, They una get R that de kill onto cosas. Targamas, Aún and así it's le at this matan, point you están think, oh, this is very scary. But look at this hard commitment onto Cabo. He gets pushed out of range of Kazi, though. Seiken is there completely untouched, chipping away at Dag's HP. Photon then realizes he's overextended. De acá gastaron todo y acá empieza a saltar la... From Kazi. Esta no con los restos porque le gastaron, ya están, ya no tienen engage. Realizan R encima de la Q. Y dieron una TF. Tenían que hacer una TF. Ah, mira la misma. La Ari fue inteleteada. Ah, inteleteada porque fue el antes. Escuchando top y respect. Acá bueno, aguantar tenés 2 minutos para el siguiente Nayo. Y este lo va a tener que pelear eso sí. Porque el problema de este siguiente Nayo es que si no lo peleas, te pushan las waves y te sacan algo. Más de por sí, te tendría que haber sacado ya la mitad, pero perdió. Beteo, pushando top. Y después en bot hicieron un engage y bueno, lo arruinaron. Lo arruinó. Verbecito de damage. Ya no lo mata. Por encima tiene... Ah, sí tenía Sonya también. Pero qué mata daño. Ahí va. Ahí va. Ahí va. A la jungla checker. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Y me sacaron medio y perdimos la partida. Me asustaría raro que dé vuelta un ahora a Kcorp. Esto ya ¿Gato? Ah, profesor. Ah, profesor. Eso es magia. Así. Peleen, cabrones, peleen. Dale. Sí, estúpido, te pego top. Ah, estúpido, pego. Ah, qué manera de y sale bien. Pero usted ve en el TP criminal que hizo hacer nada. Y no solo eso, ¿vieron lo que hace? O sea, te pega metido top para apoyar la wave, ¿no? Y que roten para top. ¿Qué hace Jalizar? Englishar. Ni tipo acá sacan bien. O sea, la Ari rota bien, creo yo. Porque trae la wave, está lejísimo. Después se va encima de Douglas. ¿Y qué dice Jalizar? Vamos a pelear. Sí, gastó el salto, qué estúpido. Se muere porque, bueno, la bomba porque le sacó de vida. Pasa que tiene MR encima, no tiene la defensa mágica. Defensa encima. Acá salta mal. Ah, me lo quedó. Ah, el clean de la campanita. Creo que va para el copa encima. Es que lo que hizo Jalisar ahí es terrorista. The waves are also in a good stop for KC, but that means the Vitality just have to stall. They have to buy time, wait for the minions to start knocking Lo correcto acá es tiempo y con mucho traías alma por varón. Jalisar bien metido ahí. No tienen visión. Ojo. Aquí mete el profesor. Agarro vos está muerto. Buena R de cabo HP, pero no es suficiente. Y ya los limpian y esto tiene esa parte. Más si querés hacer
Varón alma, cierra. La pelea hecha. No queda otra. Si mira que se empezó a recuperar, bueno, 3K, sí, sigue 3K G de la liga, pero aún así. Si te agarran así. Mira, encima se murió con Sony. Ah, se murió con todo, con Sony y con Flash encima. Y ya llegan por el back rápido, con mucho Mokai se queda, porque no tenés para comprarse nada. Y acá, a ver, la casadita. Pero se escapa porque es eso. Salto un poco acá. Terrorismo de salto, salto. Troleo. Acá se quien trolea. Salto completamente enfrente de Carsi. Y ya pierde. Ni siquiera se hacen show. O sea, buena casada. Lástima que va a matarse a Hailey-san por el tema de los saltos. No racan. Y después salto ese. A melee una saya. Terrorismo. Llega la P. Claro. Luce y sombra, como dice, más sombra que luce. Sacamos hasta la shit. Pierde este Kcorp. Totalmente derrota por jugar muy para el orto y no aprovechar el early mid. Y bueno, Kcorp se pone 0-5. Y buscando Vitality 2-3. Bien por Vitality. Mal por Kcorp. Troleada. Y bueno, eso es la partida de hoy. Quería comentarla porque me interesó mucho, sobre todo el tema de los soportes. Porque yo normalmente juego un soporte. Y lo que hace Targamas para perder la partida es increíble. Vamos, muchachos. Un saludo. Suscríbanse, denle like. Espero que les haya divertido con este castigo. Guión análisis de bueno lo que fue Kcorp Vitality. Se jugó el sábado o el domingo. Creo que se jugó ayer. Mira bien, sólido. Por ser haciendo cosas raras. Beteo y Carsi, el más sólido de los 5, para mí, de esta partida. Más sólido. Vamos, justo medio match para aguantar. Nada más. Porque es casa. Saludos.